Enfermera jugaba todos los días con anciana para que no se deprimiera. Cuando revisó su cuenta bancaria, no lo podía creer. Dice un refrán muy famoso, que cuando amas lo que haces, nunca en la vida tendrás que trabajar. Contiene esta frase una verdad universal incontrovertible, puesto que es en la pasión una actividad realizada con total entrega que el ser humano encuentra realización, que sea o no recompensado económicamente por esta actividad de manera inmediata es algo secundario, pues a quien ama lo que hace no lo mueve el reconocimiento o la remuneración, sino su propia felicidad. Y por una extraña ley del destino que conspira en favor de aquellos corazones tranquilos, es precisamente a quienes más se entregan sin esperar nada a cambio, que suelen recompensárseles mejor sus esfuerzos. Esta es precisamente una de esas historias que demuestran que lo importante es actuar con sincera voluntad y todo lo demás se dará por añadidura. Julieta era una joven de clase media con ganas de superarse, salir de su zona de confort y cumplir con las metas y aspiraciones que soñaba desde que era una niña pequeña. Una vez graduada del colegio, la muchacha deseaba ingresar a estudiar medicina, pues su sueño de toda la vida era ser una gran profesional de la salud, reconocida en todo el país. Julieta habría de aprender muy prontamente que el camino para conseguir los sueños está plagado de obstáculos capaces de derrotar a los débiles que se dejan vencer fácilmente. Solo los fuertes son capaces de sobreponerse a todos y cada uno de los obstáculos, maniobrar los malos tiempos y gestionar la escasez para llegar a donde se lo han propuesto. Y Julieta era precisamente una de estas personas. Así que cuando averiguó los costos de las facultades de medicina y descubrió que eran excesivamente elevados, decidió no darse por vencida, sino más bien buscar una alternativa más económica que, sin renunciar a sus sueños, le permitiera seguir adelante sin estancarse en su camino. Y esa alternativa fue la enfermería. Estudiando dicha carrera, podía seguir vinculada directamente al mundo de la medicina, pero con un valor de la matrícula mucho más asequible para sus posibilidades financieras, y con más tiempo libre para buscar un trabajo paralelo que le permitiera ajustar su contabilidad personal. Todo un mundo de oportunidades se abría así para esta joven dispuesta a llegar tan lejos como se lo propusiera. Las dificultades no pararon durante los años que duró su educación como enfermera. Hubo ocasiones en que hubo de escoger entre los gastos académicos y su alimentación. Y no fueron pocas las veces que debió soportar humillaciones en el trabajo como mesera, que consiguió para costearse sus gastos. Julieta, sin embargo, en ningún momento dudó de abandonar todo aquello, pues estaba hecha del mismo material que están hechos los ganadores. Y un instinto de campeón la hacía enfrentar siempre con optimismo todas aquellas montañas que se oponían en su camino. Así que con mucho esfuerzo y dedicación, Julieta logró por fin al cabo del tiempo estipulado conseguir su título como enfermera. Julieta descubría muy pronto que estaba equivocada y que el mundo era aún más difícil de lo que ella imaginaba. Y es que, en su país, como prácticamente en la totalidad de todos los países del globo, las oportunidades para jóvenes recién graduados son escasas. Los recién titulados como profesionales debían enfrentarse a un mundo voraz en el que la sobreoferta de mano de obra barata dificultaba hacerse un lugar en el salvaje mercado laboral. Así que, después de 2 meses solicitando empleo en cuanto centro de salud encontró en la ciudad, Julieta se convenció que conseguir un trabajo en su área de especialidad sería más difícil de lo que había imaginado, y que para sobrevivir debía al corto plazo seguir desempeñándose en el trabajo como mesera, con el que se costeó sus estudios. Pero una vez más, la convicción de Julieta en sí misma fue más fuerte que las dificultades y no vio en aquella necesidad un retroceso. Sabía que hasta en las batallas decisivas de toda guerra
Hasta el más importante estratega debe hacer concesiones y retroceder en algún momento de la contienda, pero solo como una medida táctica que permite acumular fuerzas y relanzar la ofensiva final. Así que la joven afrontó ese paréntesis en su vida con toda la actitud que la caracterizaba, pues sabía que era cuestión de tiempo para que llegara su momento. Y, afortunadamente, ese momento finalmente llegó. No había cumplido el mes en aquel trabajo cuando fue llamada por un hogar geriátrico al que había postulado su currículum para ser contratada a prueba por 90 días, tras los cuales tendría la posibilidad de quedarse trabajando allí de manera permanente. Había llegado su momento y no lo pensaba desaprovechar. Desde su primer día de trabajo, Julieta notó la desidia de sus colegas. Eran las otras enfermeras mujeres que habían estudiado esa carrera no por amor a servirle a los demás, sino por la obligación de contar con un empleo que les permitiera sobrevivir. Y eso se veía reflejado en la manera en que desempeñaban día a día su trabajo. Son detalles que muchas veces olvidamos, pero que siempre están ahí para cualquiera que los quiera ver. Julieta, que mientras veía la desidia de sus compañeras, se esforzaba cada día más porque estaba por fin cumpliendo su sueño de servir a los demás. Un día, una de sus compañeras le confesó la verdadera razón de la mediocridad del trabajo de todas las demás enfermeras. La institución en la que trabajaba se caracterizaba por contratar a profesionales jóvenes por un supuesto periodo de prueba de 3 meses, pero al cabo de este tiempo, ninguna era contratada de manera fija. Se trataba simplemente de una estrategia para renovar el personal constantemente y a bajo precio. Julieta, sin embargo, no se dejó amilanar por aquella situación. Lo importante era que estaba trabajando con amor y lo seguiría haciendo por el tiempo que se lo permitiera. No le importaba si era 3 meses o toda una vida. De todos los ancianos que habitaban aquel hogar geriátrico, Julieta se interesó especialmente por una mujer de unos 80 años que se desplazaba en silla de ruedas y que, según le parecía a la enfermera, sufría de profundas depresiones a causa de su soledad. Así que Julieta se empezó a acercar a ella y a hablarle con la intención de ganar su confianza y descubrir cuáles eran sus intereses, para hablarle de ello y subirle un poco el ánimo. Luego de varios días en aquella situación, la enfermera descubrió que la anciana fue en su juventud una importante jugadora de ajedrez de su país. Así que la joven, aunque no tenía ni idea de aquel juego, aprendió sus reglas por su cuenta de noche y compró un tablero con el que desde entonces comenzó a jugar cada día con aquella mujer. La terapia deportiva comenzó a surtir sus efectos y la anciana fue abandonando poco a poco sus cuadros de depresión para transformarlos cada vez más en momentos de alegría, recordando su juventud como ajedrecista. Hasta que, al cabo de 3 meses, una vez terminado el periodo de prueba, la advertencia de la compañera de trabajo se cumplió y Julieta fue despedida del trabajo. La joven se sintió por primera vez desanimada, pero no por no contar ya con un salario, sino por dejar de hacer aquello que tanto la apasionaba y por verse alejada de la anciana con la que se había encariñado. Tan triste y decepcionada estaba, que ni siquiera se preocupó en ir a retirar el dinero de su liquidación, sino que se dedicó a sobrevivir con los pocos ahorros con que contaba en efectivo. Y decidida a no alejarse de su paciente más especial, siguió asistiendo cada tarde al hogar geriátrico, ahora como visitante, para jugar las acostumbradas partidas de ajedrez con aquella mujer. Al cabo de una semana, la anciana le preguntó a Julieta, de manera imprevista, si acaso no había revisado su cuenta bancaria últimamente. Intrigada por aquella extraña pregunta, la joven se dirigió al banco una vez terminó su visita y fue entonces cuando se llevó la mayor sorpresa de su vida. En su cuenta
reposaba una inmensa fortuna, una cifra astronómicamente grande con la que ella jamás había soñado. Al otro día, al visitar a la anciana e interrogarla, se enteró que ella era quien le había efectuado la consignación, pues la mujer era millonaria y aquello que les donó a la enfermera no era ni la mitad de todo su patrimonio. Aunque Julieta insistió en no recibir aquel dinero, la insistencia de la anciana fue tal que la enfermera terminó aceptando, pero solo para comprar con aquel dinero ese mismo hospital geriátrico, cambiando su política del trato a los pacientes, que desde entonces contaron con enfermeras que, como Julieta, los cuidaban bien y les entregaban lo mejor de sí, pues como ella estaban convencidas que el camino al éxito está lleno de obstáculos, pero que la única forma de superarlos es el convencimiento propio en que se está caminando con amor y convicción por ese trasegar. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.